Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles en esta hora. Siempre, en nuestro corazón hay mucha gratitud para con el Señor por su misericordia y su bondad, ¿verdad? Dios es tan bueno con nosotros, es tan maravilloso y Dios siempre tiene propósitos especiales con cada una de nuestras vidas. Así que le agradecemos a Él. Pues una vez más el poder reunirnos, el poder estar en su presencia, el poder siempre tener en nuestro corazón agradecimiento por todas las cosas maravillosas que Él hace en nuestra vida. Pues hoy, hermanos, queremos siempre abordar el tema doctrinal que, como hemos dicho en repetidas oportunidades, es uno de los temas más importantes. Es como la edificación de una vivienda, de un edificio. Lo más importante es el cimiento. No estamos menoscabando la importancia del resto de la edificación, también es importante, pero realmente si no hay unos buenos cimientos en una edificación, la edificación no va a poder sostenerse en cualquier momento. Por eso creo yo que nosotros debemos de prestar mucha atención al aspecto doctrinal. Hay momentos que el aspecto doctrinal se vuelve conocido para muchos. Sin embargo, no porque sea conocido deja de ser importante. O sea, el conocimiento de algo no le quita la importancia. Y entonces muchas personas, cuando ya conocen un poco de doctrina, entonces menosprecian o tienen en poco lo que es ese cimiento, esa importancia que tiene la doctrina, y entonces como consecuencia de eso terminan cometiendo muchos errores. El Señor, a través de su palabra y a través de los apóstoles, siempre nos exhorta a que nosotros podamos mantener de alguna manera viva esa necesidad de estar conociendo la doctrina. La doctrina siempre es evolutiva, es decir, no porque ya conocemos algo de la doctrina quiere decir que ahí ya se dijo la última palabra. Por lo regular, no es algo que cambia constantemente, es decir, tal vez lo vea muy rápidamente, pero sí hay una evolución en cuanto a la doctrina. Entonces nosotros necesitamos ir, por eso, siempre refrescándonos, poniéndonos al día. Es como un médico. Un médico, cuando viene una enfermedad a una persona, pues él sabe qué medicamento le va a recomendar a aquella persona, le va a recetar. Sin embargo, con el pasar del tiempo, aunque hay medicamentos que han permanecido por mucho tiempo, diagnosticándose no diagnosticando, recetándose para una persona, no quiere decir que no pueda haber otro medicamento mejor que se pueda sustituir a aquel primero. Entonces, de la misma manera pasa con la doctrina. Hay cosas que pues no cambian, pero de repente Dios trae una luz mayor y entonces en base a eso nosotros debemos de estar atentos. Ahora, vamos a orar entonces y vamos a presentarnos delante del Señor, suplicándole a Él que Él nos pueda bendecir a través de su palabra para que de esa manera todos seamos edificados. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendecimos tu nombre y te agradecemos de una manera muy especial el privilegio, la oportunidad, la bendición que nos da de poder estar siempre, Señor, con el propósito de poder ser edificados a través de tu palabra, ser cimentados, Señor, en esa palabra. Yo te pido, por favor, traigas una unción de enseñanza sobre nosotros que nos ayude a trasladar aquellas verdades que tú tienes preparadas para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo estamos solicitando, te lo estamos pidiendo, papito lindo, gracias te damos. Amén y amén. Bueno, creo que hay situaciones que también de alguna manera, de acuerdo al tiempo que nos toca vivir, se vuelven más importantes. Es decir, por muchos años se ha hablado sobre la venida del Señor Jesucristo. Pues muchas personas dicen, eso siempre lo he oído. Y es más, la misma palabra nos indica que en el último tiempo vendrán burladores diciendo dónde está la promesa de su venida. Entonces quiere decir que esto no es algo que se empezó a decir ayer, hace un año, no.
prácticamente desde que se empezó a predicar el Evangelio, se está diciendo que Cristo viene, se está diciendo que Cristo viene. Los apóstoles del principio, el perito arquitecto de la iglesia, pues hermanos, repitieron constantemente esa frase diciendo que Cristo venía. Maranata, Cristo viene, Cristo está viniendo y Cristo vendrá. Es decir, son expresiones que siempre se han oído, pero que en la medida que va pasando el tiempo, esas expresiones van tomando una importancia más grande. Claro, como hay personas que las han oído mucho, entonces las empiezan a desechar y las menosprecian, tal como hablábamos hace un momentito de la doctrina también. Pero, pero cuando hablamos de este tema, entonces creo que cobra importancia el tema de la consagración. Y la consagración, hermanos, hay muchos conceptos y los vamos a ver en un momento, porque hay de alguna manera una demanda constante en cuanto a la consagración. Es decir, que nosotros constantemente estamos oyendo, ¿no? Busca al Señor, conságrate al Señor, disponte para el Señor. Y tenemos que entender que la consagración, pues se ha dicho de muchas maneras. Por ejemplo, se dice que es apartarse para Dios. Pero yo creo que cuando nosotros nos consagramos es porque hemos conocido la voluntad de Dios para nuestra vida. Al conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, nos consagramos para Él y entonces ahí llegamos a conocer aún más ese propósito y estamos en la disposición y capacidad de poder inclusive cumplir ese propósito. Eso fue lo que le sucedió a muchos hombres de Dios. Andaban haciendo diferentes cosas, como por ejemplo el apóstol Pablo, que andaba persiguiendo a la iglesia, y él en esa persecución que tenía la iglesia se encuentra con el Señor Jesucristo, y entonces a partir de aquel momento, fíjese que es algo bien importante que notemos esto, porque según Pablo, él estaba consagrado y él estaba haciendo la obra de Dios. Pero cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, que le dice, ¿quién eres tú? Dice Pablo, y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, a partir de aquel momento, Pablo entendió que aunque supuestamente él estaba haciendo algo para Dios, no lo estaba haciendo realmente para él y mucho menos consagrado a él. Porque consagrarse, cuando nosotros decimos consagrarnos, estamos diciendo sí, que vamos a ser apartados para Dios, pero para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, consagrarse no solamente significa dejar de pecar, porque dejar de pecar es una cosa. Hay muchas personas que no pecan, pero no están cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, consagrarse es apartarse exclusivamente para Dios. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, es como cuando compramos un instrumento para poder, por ejemplo, tocar música para el Señor. Entonces, cuando nosotros lo compramos, decimos, esto me va a servir para adorar a Dios. Entonces, lo estamos consagrando. El consagrarlo estamos diciendo, ¿para qué es? Entonces, de la misma manera pasa con nosotros. Nosotros cuando decimos consagrarnos, no es solamente decir, no voy a pecar. No, no, no voy a pecar porque ahora yo entiendo cuál es el propósito de Dios y necesito poder cumplir ese propósito. Ok, entonces en base a esto, yo quisiera que pudiéramos ir viendo aquí algunos versículos de la Escritura que nos van a ayudar para poder ir avanzando un poquitito en este tema tan importante. Pues que ya le anticipé el título del tema, pero que ya lo vamos a ver ahí un poquito más adelante. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Fíjese, hermano, vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, no solamente es presentarme yo en cuerpo, sino que es presentar mi cuerpo y aquí dice, hermano, un sacrificio vivo y santo que sea aceptable a Dios porque es un culto racional. Al hablar de racional habla de la razón, al hablar de la razón habla también del alma, o sea, que yo me estoy presentando delante de Dios en cuerpo, pues en alma y tengo que hacerlo también en el espíritu porque nadie se puede acercar a Dios si no es a través del Espíritu, porque el Espíritu es lo que nos conecta primariamente con el Señor. Por eso es que cuando nosotros no éramos cristianos, no podíamos tener una comunicación con el Señor porque nuestro espíritu estaba muerto, entonces no había cómo conectarse. Esto es más o menos como que usted quiera hacer una llamada por teléfono celular,
pero su teléfono la batería se descargó. Entonces, ¿cómo va a ser la llamada si está descargado? Entonces, es más o menos el mismo ejemplo de nuestro espíritu. No podemos comunicarnos con Dios si nuestro espíritu está muerto, ¿verdad? Entonces, tuvo que venirle a darle vida al Señor Jesucristo. Entonces, mire, aquí el Señor nos está demandando esto. Siguiente versículo, versículo 2 dice, y no os adaptéis. Entonces ya ve que aquí viene la demanda. Ok, vamos a presentar nuestros cuerpos para consagrarnos, para disponernos, para entregarnos, para rendirnos delante del Señor. Pero ahora dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio o mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Eso era lo que yo le decía. Ok, nos vamos a apartar a Dios, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a apartar a Dios? Para cumplir su voluntad, para conocerla primariamente, pero posteriormente, entonces es para poder llevarla a cabo. Porque ¿de qué sirve que nosotros pasemos orando, que pasemos ayunando, que pasemos? Y no estoy diciendo que estas cosas no sean importantes, no me vaya a malinterpretar. Sí son importantes. Que pasemos leyendo la Biblia, que pasemos, hermano, todo el día, si usted quiere, hermano, supuestamente en una comunión con Dios y al final de cuentas no hacer su voluntad. ¿De qué sirve? Yo me consagro porque voy a ser exclusivo para Él, para lo que Él me destinó, para lo que Él me apartó. Por eso es que Pablo dice, yo quiero hacer, como dice el apóstol Pablo, yo quiero alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Ok, entonces el tema, hermano, es definitivamente la consagración, ¿verdad? Y yo creo que es muy, muy importante que podamos analizar este tema. Recordemos, hermano, que esta es una de las demandas mayores de Dios para nosotros los hombres. Em, la obediencia creo yo, tal vez, hermano, otra de las demandas, pero la consagración es importante, porque no, mire, y las dos están íntimamente ligadas, la obediencia y la consagración están íntimamente ligadas, porque no puede haber consagración si no hay obediencia. Entonces yo necesito ser obediente, pero necesito consagrarme también para el Señor. Y es que la misma escritura, hermano, porque ¿qué es lo que sucede cuando yo me consagro? Porque eso es lo que yo hago. Por supuesto, yo no lo puedo hacer solo, sino que yo lo tengo que hacer con la ayuda del Señor, porque por mí mismo yo no lo voy a hacer. Es Él, hermano, porque Él pone el querer como el hacer en cada corazón. Entonces ahora, Él, hermano, pone esa inclinación en mí para que yo pueda consagrarme y entonces a través de la consagración, entonces yo voy ahora a alcanzar una dimensión espiritual que se llama santidad. Y es que el Señor dice que su voluntad es nuestra. Bueno, allá dice vuestra santificación, hermano. Pero ¿para qué? Porque, hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, creo yo que en la medida que nosotros vayamos avanzando en esto de la consagración, en esa misma medida vamos a empezar a ver muchas, muchas cosas delante del Señor. Que Dios tenga misericordia, que Dios obre, que Dios nos ayude, que Dios nos auxilie para que de esa manera nosotros podamos cada día buscar el rostro del Señor. Así que Dios nos ayude. Ok, ahora, entonces avancemos a ver algunos conceptos de lo que es consagración. Miremos, por ejemplo, aquí la palabra consagrar significa hacer sagrado a alguien o algo. Por eso le decía que nos podemos consagrar nosotros, pero también podemos consagrar algunas cosas, ¿verdad? Por eso el concepto es consagrar o hacer sagrado a algo o a alguien o a algo, ¿verdad? También significa dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o cosa. Esto también es muy, muy importante, hermano. Recuérdese que había un voto, hermano, que hacían los nazareos. Y ese voto, hermano, era precisamente, se conocía como el voto del Nazareo, pero era un voto de consagración. Es decir, en el caso de Sansón, y inclusive dimos un tema específico de esto, pero hay varios en la Biblia, hermano, que fueron consagrados para Dios. Es decir, en el caso de Samuel, que fue presentado desde niño en el templo, su madre lo dedicó. Ahí utiliza esa palabra. Yo he dedicado a este niño todos los días de su vida. Es decir, él no va a estar consagrado por un tiempo, él no va a ser consagrado solamente
por un año. No, no, no. Consagrarse es por toda la vida, es entender el plan y el propósito de Dios. Estoy dedicado exclusivamente para el Señor. Ok. Y luego dedicar con suma eficacia y ardor algo a determinado fin. Es decir, cuando habla de ardor, está diciendo con toda la disposición, es decir, sin reservas. Hermano, se va a dedicar algo para que se cumpla ese fin y ese propósito. Ok, avancemos. Ahora, consagración. Consagración, hermano, es la presentación voluntaria. Ese es otro aspecto muy, muy importante, creo yo, que tenemos que resaltar aquí, y es que la consagración debe de ser algo voluntario. Voluntario, hermano, es la presentación voluntaria, y oiga lo que aquí dice, de nuestro ser, no, no de nuestro cuerpo solamente. Y nuestro ser está compuesto de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces son tres elementos básicos de lo que es nuestro ser. Nuestro ser. Entonces dice, haciéndolo con el entendimiento, es decir, no es solamente, hermano, eh, así solo por hacerlo. Yo voy a dedicar esto. Digamos, es más o menos como cuando se presenta a un niño. Yo lo voy a presentar para que no le vaya a suceder nada. No, no, es que, hermano, tiene que hacerse con el entendimiento. No solamente por hacerse, sino que tiene que involucrarse la razón ahí, hermano. Por eso se habla de un culto racional, como sacrificio voluntario, sin pecado, apartado para Dios en obediencia. Entonces, hermano, creo que cuando hablamos de una consagración, hay muchos elementos que ahí están de alguna manera involucrados, ¿verdad? Y por eso dice aquí es la presentación voluntaria de nuestro ser, haciéndolo con el entendimiento, hermano, como sacrificio voluntario, sin pecado, apartado para Dios y en obediencia. Yo creo que estos elementos aquí nos dan una gama muy amplia, hermano, de las cosas que se involucran en una consagración. Ok, avancemos. Si nosotros vemos, por ejemplo, Levítico capítulo 8, versículo 10, dice, y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y lo consagró. Algo que quiero hacerle ver es que aquí habla de ungir. Al hablar de ungir, entonces se está hablando del Espíritu Santo, porque el que unge es el Espíritu Santo. Recuérdese que cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, entonces, hermano, él dijo, porque el Espíritu me ha ungido. Entonces, eso lo dijo él así muy, muy claramente. Entonces, no puede haber una consagración si no hay una unción de parte del Espíritu Santo. La unción, cuando viene sobre alguien, es precisamente para dedicarlo a algo. Hermano, se ungía, en este caso se estaba ungiendo el tabernáculo y todos los utensilios, los elementos del mismo, hermano, porque se estaba dedicando, se estaba apartando, estaba diciendo, este tabernáculo le pertenece al Señor. Ok, avancemos. Versículo 11, con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la pila y su base. Pero oiga lo que aquí dice, hermano, para consagrarlos. ¿Para qué fueron ungidos? Para consagrarlos. Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, uno de los propósitos es consagrarnos. Con la consagración viene el cumplimiento, hermano, de la voluntad de Dios, alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados, hacer las obras que Él predestinó de antemano para nosotros. Es decir, ahí, hermano, empiezan a haber muchas, muchas otras cosas. Y luego, oiga lo que aquí dice en el versículo 12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Primero, entonces, ungió el tabernáculo y luego, hermano, a Aarón, para poder consagrarlo delante del Señor. Esto es más o menos lo que sucedió allá en el huerto de Edén, si usted se recordará, que dice la escritura, hermano, ah, que el Señor plantó un huerto y entonces de ahí puso en el huerto, hermano, al hombre que él había criado. Así que yo creo que esto es más o menos. El Señor, hermano, ungió primeramente el tabernáculo y luego a Aarón para que pudiera fungir, para que pudiera cumplir su ministerio
en el tabernáculo. Y esto también nos da la idea de que cuando el Señor nos consagra para algo, es porque ya existe ese algo para poder desarrollarlo. Por ejemplo, llama a Moisés para poder ungirlo, hermano, para ser libertador de Israel, pero ya estaba Israel en la cautividad, es decir, ya estaba preparado un pueblo para que él lo llegara a libertad. Entonces Dios, hermano, cuando nos unge es porque ya preparó de antemano las cosas que debemos de hacer. Ok, otra de las cosas importantes, hermano, es que nosotros tenemos que entender que la consagración viene a constituirse. Aquí dice la consagración es un llamado, pero también podríamos interpretarlo como la consagración involucra un llamado de parte del Señor. Entonces yo creo, hermano, que esto es muy, muy importante que nosotros lo entendamos. Por eso hablábamos de conocer la voluntad de Dios para poder cumplir nuestro propósito aquí en la tierra, nuestra comisión aquí en la tierra. Entonces la consagración involucra un llamado. Mire lo que dice Levítico capítulo 11, versículo 44. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, oiga, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Déjenme primero terminar aquí en este versículo. Entonces, hermano, aquí, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo, y no os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor entonces nos está llamando a nosotros a la consagración, y Él dice que debemos de hacerlo porque Él también lo es, y como somos de la misma naturaleza que Él, entonces por eso, hermano, mire, nosotros no podemos vivir de una manera distinta a la que vive el Señor, porque Él no tiene, digamos, el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra no tuvo relación con el pecado. Claro, hermano, en su muerte sí se relacionó con el pecado, pero con nuestro pecado, no con un pecado propiamente de Él, sino que era un pecado nuestro. Entonces el pecado nuestro cayó sobre Él, pero Él no cometió pecado, sino que Él se hizo pecado por nosotros. Pero entonces ahora, esto constituye definitivamente un llamado de parte del Señor. Hermano, y el llamado es apartarnos, es a consagrarnos, pero no solamente para cumplir un propósito, sino que porque esta es nuestra naturaleza. Es decir, el Señor dice, ok, ustedes tienen ahora la misma genética que yo tengo, porque cada vez que, por ejemplo, nosotros participamos de la Santa Cena, participamos de la genética del Señor, y así el Señor nos va renovando. Entonces, como mi genética es una genética de santidad, entonces ustedes tienen que ser igual que yo. Es como cuando se dice que el hijo del tigre pinto sale. Entonces, de la misma manera, o cuando se habla de un niño, es igualito que su papá, es igualita que su mamá, dice, ¿verdad, hermano? Pero ¿qué es lo que está diciendo? Se parecen físicamente los dos. Entonces, de la misma manera nosotros, si nosotros, hermano, digamos, nacimos de nuevo, nacimos de parte de Dios, que así lo dice la Escritura, que no nacimos de hombre, ni de carne, ni voluntad de varón, sino que nacimos de Dios. Entonces, como nacimos de Él, hermano, nos tenemos que parecer a Él, y Él es santo. Entonces a nosotros no nos debería costar alcanzar esa santidad, mi hermano, pero es un llamado de parte del Señor. Por eso consagrados y ser santos, ¿verdad? Nos consagramos para poder llegar a ser santos, que esa es una estatura, es un nivel espiritual que el Señor tiene para nosotros. Primera Tesalonicenses 4:7, oiga lo que dice, hermano. Dios no nos llamó a la inmoralidad, sino que a una vida consagrada. Mire entonces qué tremendo, hermano, porque entonces algo que se puede oponer a la consagración es, hermano, lo que es la inmoralidad. Por eso es que nosotros necesitamos, hermano, presentarnos delante de Dios, ponernos delante del Señor, hermano, porque esto nos va a llevar a nosotros a una vida consagrada.
a una vida consagrada. Yo creo que cuando nosotros entendemos a lo que fuimos llamados, entonces, hermano, vamos a estar no solo muy claros en eso, sino que nuestra vida, hermano, va a ser bien definida en cuanto a lo que nosotros queremos. Entonces, si usted se da cuenta aquí, nuestro llamamiento es a una vida consagrada, no es a inmoralidad. Entonces la consagración es un llamado de parte de Dios, pero aparte de ser un llamado, porque Él nos llama a consagrarnos, también, hermano, involucra, como dije hace un momento, también un llamado a hacer algo, ¿verdad? Ahora mire lo que dice Hebreos capítulo 12, hermano, versículo número 14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, fíjese que aquí nos está hablando de la santidad, pero entonces nosotros ya vimos que antes de la santidad, aquí voy a poner, mire, la santidad, pero antes de la santidad, entonces está la consagración. Y hermano, y antes de la consagración, aquí tenemos un llamado a consagrarnos. Entonces, nosotros pasamos por el llamado, luego con la consagración y alcanzamos la santidad. Claro, ahí se involucran otras cosas, como aquí se menciona también la paz y otras cosas más. Pero estoy hablando solamente del aspecto de la santidad. Entonces, hay un llamado de parte de Dios, hay una necesidad en nosotros de alcanzar la estatura, nos consagramos, hermano, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, y entonces entramos a la dimensión de la santidad. Al alcanzar la dimensión de la santidad, estamos en la capacidad de poder ver al Señor. Ok. Existe también una falsa consagración, es decir, una consagración externa, una consagración puramente de ritual, una consagración, hermano, que la gente no deja de hacer lo que siempre hacía, pero voy a cambiar. No cambia su interior, pero sí quiere cambiar su exterior. La consagración no es algo externo, sino que es, como ya dijimos, es la necesidad que tiene que brotar en nuestro corazón de buscar, de apartarnos, de disponernos para el Señor, y de esa manera, entonces, hermano, nosotros vamos a poder avanzar en él. Yo creo, hermano, que no vamos a ser consagrados por lo mucho que hagamos, sino por lo que Él hace por nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, yo creo que nosotros vamos a ir entendiendo el llamado que el Señor nos ha hecho a esta consagración. Mire lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mire, el qué hacer no tiene ninguna importancia si no se cambia el ser. Es decir, hermano, esto es más o menos como hablar de los dones y el fruto. Los dones es lo que yo hago, el fruto es lo que yo soy. Entonces, ¿de qué sirve que yo quiera cambiar lo que hago si no cambio lo que soy? Primero tengo que cambiar lo que soy, porque entonces lo que soy va a evidenciar, hermano, o se va a evidenciar en lo que yo haga. Por eso cuando nosotros vemos en la Escritura, el Señor dice claramente, por sus frutos los conoceréis. Pero un fruto no es algo que se va a poner en un árbol así pegado con chicle, como se diría. No lo vamos a poner así. No, hermano, un fruto es algo que viene brotando y es un proceso que alcanza el árbol. Primero, hermano, está la flor, después es, bueno, todo el proceso ahí que se describe incluso en la misma Escritura y que, hermano, nosotros podríamos analizar. Pero entonces quiere decir, aquel fariseo decían, yo no soy como los demás, hermano, pero al final la Biblia dice que los fariseos tenían un problema, y su problema es que decían, con lo que decían,
dice el Señor, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿Pero por qué el Señor lo dijo así? Porque con lo que decían era correcto, pero lo que hacían era incorrecto. Entonces, mi hermano, esta es una mala forma de consagrarnos, una falsa forma de consagrarnos, pretender que por lo que hacemos, no sé, no, si fuera por lo que hacemos, hermano, mucha gente tendría ya ganado el cielo por lo que hace, pero no es por lo que hacemos, es por la obra redentora de Cristo que se puede llegar a hacer algunas cosas. Ok, avancemos. La verdadera consagración, hermano. Mire, cuando nosotros entendemos que nuestra consagración es parte de nuestra obediencia también a Dios. Por eso dije un momentito atrás, hermano, que la obediencia es una de las mayores demandas de parte del Señor y que a través de la obediencia nosotros nos vamos a consagrar, porque de otra manera no lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, mire, consagrarse, es apartarse para Dios, no de una manera religiosa. Puede decir, voy a ayunar tantos días, hermano, pero estoy anunciando que estoy ayunando, ¿verdad? Yo le aseguro que los fariseos, si hubiera existido el Facebook anteriormente, los fariseos también hubieran publicado sus ayunos, hubieran publicado una foto cuando estaban entregando sus diezmos, hubieran publicado, hermano, fotos cuando estaban, qué sé yo, en algún lugar orando delante de Dios. No, hermano, eso no. Entonces es apartarse para Dios, pero no de una manera religiosa. Implica estar dispuesto, oiga, a obedecer por amor, porque usted sabe que hay diferentes formas de obedecer. Bueno, digamos, está el que es desobediente. Esa sería una primera faceta. Luego está, hermano, el que obedece, pero obedece porque le dan un mandato, le dan una orden. Pero está el que obedece por amor. Entonces, por lo menos creo que habrían otras subdivisiones, pero por lo menos estas tres podríamos hablar: los desobedientes, los que obedecen porque reciben una orden, y los que, hermano, obedecen por amor. Los que obedecen por amor no necesitan, están siendo impulsados, empujados, motivados para obedecer, sino que ellos, incluso los deseos de su autoridad, se convierten en una orden para ellos. Y en el caso específico de Dios, hermano, cuanto más, ¿verdad? Implica, dice, estar dispuesto a obedecer por amor, rendir las áreas del alma que nos afectan y nos apartan de su comunión. Mire, hermano, si todos tenemos áreas de nuestra alma que necesitan ser entregadas, consagradas y dispuestas para Dios, todos, todos. Por eso es que, hermano, la verdadera consagración es que nosotros de una manera voluntaria nos rindamos, nos entreguemos, nos dispongamos para el Señor, pero dispuestos a obedecerle a Él por amor. Ok, hermano, puede ser que yo tenga una práctica de algo, qué sé yo, hermano, una costumbre que se haya arraigado en mi corazón desde hace mucho tiempo, hermano, y que ahora, cuando vengo al conocimiento de Dios, para poder consagrarme, tengo que dejar esta costumbre, cualquiera que ésta sea. No me voy a detener a mencionar ninguna en particular, cualquier tipo de costumbre, hermano. Y entonces, hermano, pero cuando yo estoy dispuesto a obedecerle a Dios por amor, por yo lo amo a Él, no me importa dejar cualquier cosa. Si con eso yo voy a agradar al Señor, no me importa. Eso es como cuando una persona, hermano, se compromete con otra, un varón, le pide a una muchacha que se case con él, ¿verdad? Y entonces ella le pone una condición y le dice, mira, sí, yo me casaría contigo, pero si dejas de tomar. Bueno, hermano, si él la ama, lo va a dejar, lo va a dejar. Si él no la ama, no lo va a. No, yo eso no lo puedo dejar porque eso es parte de mi vida. Es como una vez me tocó a mí, cuando estaba trabajando secularmente. Entonces, llegó un muchacho y entonces él andaba, dentro del trabajo, andaba con un arma. Entonces, como yo era el jefe inmediato de él, entonces yo lo llamé y entonces le dije, mira, aquí no puedes andar con esta arma. Entonces él me dijo, no, 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 me dijo, es que para mí esta arma es como parte de mí mismo. O sea, yo no puedo andar. Sí, le dije, lo siento, pero aquí no puedes andar con el arma. Entonces, así tendría que ser esto, ¿verdad? Que hay personas, hermano, que creen que hay ciertas costumbres, hay ciertas formas de reacción, hay ciertas cosas que están en ellos, inclusive el mismo carácter que son de ellos y no lo pueden cambiar. No, hermano.
hermanos, y en Cristo todo se puede cambiar. Entonces creo yo que eso es muy, muy importante. Y dice aquí, rendir en las áreas del alma que nos afectan y nos apartan de su comunión. El problema es que cuando nosotros nos negamos a entregarle esas áreas al Señor, entonces, hermano, como dice aquí, esto va a interrumpir, va a afectar nuestra comunión y nuestra relación con Él. Avancemos. Ahora, esto aquí estamos, recuérdese, hablando de la consagración. Entonces, hermano, ¿qué significa consagración? Significa apartarnos para Dios, obedeciéndolo, hermano, por amor y rindiendo todas las áreas de nuestra vida que de alguna manera interrumpen nuestra comunión con Él. Pero ahora dice aquí, por eso dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es decir, presento mi cuerpo, pero entendiendo mi cuerpo no solamente pues este cuerpo físico. Entendiendo mi cuerpo es rindiéndome todo, porque ahí dice como sacrificio vivo y santo, es aceptable a Dios, como que es vuestro culto racional, es decir, con el entendimiento, con la voluntad, rindiéndome a Dios de una manera plena. Entonces yo creo que cuando yo lo hago de esa manera, yo me estoy apartando, pero es un rendir voluntario. Eso es importante. Mire, hermano, eh, aquí ya se involucra de una manera un poquito más directa lo que es la voluntad, porque dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Es decir, nadie va a hacer la voluntad de otra persona o de otra entidad, de otro ser, qué sé yo, hermano, o de alguien más, digámoslo así, hermano, si primero no rinde su voluntad ante ese alguien. Entonces, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que rendir la nuestra, porque, hermano, nuestra voluntad y la de Él por lo regular van a chocar. Por eso es que Jesús tuvo que ir al huerto Getsemaní diciendo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya, ¿verdad? Ok. Y luego dice 1 Corintios 5:8, por tanto celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Si usted se da cuenta, hermano, aquí como el evangelio sustitutivo, perdón, entonces, hermano, se sustituye la malicia, hermano, y la maldad por la sinceridad y la verdad. Si vamos a entregarnos delante de Dios, que sea con sinceridad y con verdad, dejando atrás toda malicia, dejando atrás todo estorbo, dejando atrás todo obstáculo que pueda impedir que nosotros alcancemos el propósito y la voluntad de Dios. Tenemos que entregar, hermano, plenamente a través de la obediencia nosotros todas nuestras áreas. Ok. Veamos entonces lo que es el proceso de la consagración. Porque mire, hermano, la mayoría de cosas, yo diría todas las cosas en la Biblia son un proceso. Fíjese que ni siquiera la salvación es un acto. Es un acto, sí, pero también es un proceso. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, hermano. Por ejemplo, nosotros cuando creímos en Cristo, se supone que ahí ya somos salvos. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Ok, sí, está bien. Pero la Biblia dice, hermano, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada en nuestros corazones que servirá para la salvación de nuestras almas. Entonces quiere decir que la salvación es un proceso. ¿Por qué? Porque primero la salvación del espíritu, después la salvación del alma y después la salvación del cuerpo. Claro, tal vez no tienen exactamente ese nombre como salvación, pero lo vemos, hermano. Entonces yo creo que, hermano, es un proceso en nuestra vida que se tiene que evidenciar tarde o temprano. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros, según Romanos capítulo 12, versículo 2, para poder consagrarnos es cambiar nuestra forma de pensar, renovar. Por eso, hermano, en este versículo habla precisamente de la renovación de vuestra mente. La renovación de nuestra mente o de nuestro entendimiento. En otras palabras, diríamos, tenemos que cambiar de forma de pensar, porque el hombre, hermano, es de acuerdo a sus pensamientos. Lo que hay en el pensamiento del hombre, así es él.
tal es su pensamiento en su corazón, así es él. Eso lo dice claramente el libro de Proverbios. Entonces, creo yo que lo primerito que necesitamos es cambiar nuestra forma de pensar. Y eso, hermano, en la Biblia se conoce como arrepentimiento, cuando nosotros cambiamos de nuestra forma de pensar. Por eso es que la palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia o metanoeo, hermano, que significa cambio de pensar, cambio de forma de cómo pensamos. Ok, de nuestra mente. Ok, eso sería el número uno. Número dos, hermano, sería, por tanto, arrepentíos, hermano, y convertíos. Aquí, el arrepentimiento es, hermano, cambio de pensar, ¿verdad? O de pensamiento. Pensamiento, pongamos. Ok. Y luego, convertirnos significa un cambio, hermano, en nuestras actitudes o forma de actuar. Entonces, con una forma distinta de pensar, esto nos va a llevar a una forma distinta de actuar. Por eso es que es tan importante no solo arrepentirse, sino convertirse. Eso fue el problema que tuvo Judas, hermano, que Judas tuvo una especie, no podríamos decir exactamente arrepentimiento. El de él fue más remordimiento que arrepentimiento, hermano. Pero que al final, hermano, esto lo llevó pues a que como no cambió de forma de pensar, hermano, tuvo la misma forma de actuar de antes. Entonces nosotros no podemos cambiar de forma de actuar si primariamente no actuamos de forma de pensar. Es tan importante la forma de pensar. Ok. Número 3, hermano, aquí dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, número 1, hablamos, hermano, de que hay que renovar nuestra mente, hay que cambiar de forma de pensar. Número 2, cambiar nuestras actitudes, hermano, eso es a través de la conversión. Pero aquí, hermano, necesitamos rendir nuestra voluntad. Nadie puede decirle, hágase tu voluntad, si primero no se rinde. No se rinde delante de Dios. El que no se rinde, ay, perdón, hermano, que aquí lo puse mal, ¿va? No se rinde. El que no se rinde delante de Dios nunca va a poder hacer la voluntad de Él. Entonces rendimos nuestra voluntad y de esa manera entonces empezamos a cambiar. Creo yo que eso fue lo que el Señor inclusive le dijo a Pedro. Hermano, cuando tú eras joven, tú te ceñías, hacías lo que querías, pero cuando seas más viejo, vas a tener que alzar las manos, otro te ceñirá y vas a hacer lo que no quieres. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, hermano, delante del Señor. Ok. Eh, Al rendir nuestra voluntad, entonces entra nuestra etapa, hermano, de obediencia delante de Dios. Por eso dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. De nada serviría hacer X o Y cosa aparentemente para Dios si no estamos en obediencia a Dios. Entonces, hermano, aquí sería el cuarto paso, sería la obediencia. Entonces, recapitulemos. Número 1, hablamos de renovar nuestra forma de pensar, hermano, a través del arrepentimiento. Número 2, hablamos, hermano, de cambiar nuestras actitudes a través de la conversión. Número 3, hermano, hablamos de rendir nuestra voluntad, hermano, al Señor para poder hacerla de Él. Y, hermano, número 4, hablamos de la obediencia, ¿verdad? Cuando rendimos nuestra voluntad estamos en la capacidad de poder obedecer al Señor. Aquí sería, hermano, Colosenses capítulo 1, capítulo 3, versículo número 8. Ay, bendito Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ok. Hermano, Colosenses 3:8. Pero ahora, desechad, y esta es la clave, en este versículo aquí está la clave, desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hermano, desechad, desechad, desechad
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es despojarnos de, hermano, todas aquellas cosas que a nosotros nos han estado afectando. Despojémonos. Nadie va a poder cumplir plenamente el proceso de la consagración si, hermano, no se despoja de una manera voluntaria. Recuérdese que todo cristiano necesita abandonar ciertas actitudes que lo están deteniendo en su caminar, en su fluir delante del Señor, para ir avanzando y alcanzar un día la estatura del varón perfecto. Así que este despojamiento tiene que ser de manera voluntaria. Juan capítulo 12, versículo 24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Hermano, ¿cuál sería aquí la otra faceta del proceso de la consagración? La humillación. Morir significa humillarse. Recuérdese que el Señor Jesucristo, hermano, la Biblia dice que Él se humilló de una manera voluntaria, hermano, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, creo que, hermano, nuestra humillación debe también semejarse a lo que es el Señor Jesucristo. Si Él pudo humillarse de una manera voluntaria y rendirse delante de Dios, entonces hoy nosotros podemos también humillarnos y rendirnos delante de la presencia del Señor. Y hermano, pues por último tendríamos lo que es Colosenses capítulo 3, versículo número 1, que dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hermano, buscad las cosas de... Ay, Dios mío. Donde está Cristo, es sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Es decir, hermano, esto es más o menos como cuando el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a consagrarnos, es porque estamos dispuestos a ser discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque Él ya se consagró, Él lo hizo también. Por ellos, dijo el Señor Jesucristo, yo me santifico. Entonces, hermano, de la misma manera, nosotros nos tenemos que santificar porque Él ya lo hizo y ahora nos corresponde a nosotros. Y además, si nosotros queremos convertirnos en discípulos de Él. Entonces, por lo menos aquí vimos 7 facetas de lo que es la consagración. Número 1, vimos, hermano, renovar nuestros pensamientos. Número 2, hermano, cambiar nuestras actitudes. Número 3, rendir nuestra voluntad. Número 4, hablamos de la obediencia. Número 5, hablamos, hermano, del despojamiento voluntario. Número 6, hablamos de la humillación. Y número 7, hablamos, hermano, de ser discípulos. Ok, avancemos. Mire, nosotros tenemos que entender que fuimos elegidos para ser consagrados. Es decir, no hay, no hay vuelta de hoja. Es como que, hermano, una persona no quisiera, por ejemplo, llevar el apellido de su padre. Por alguna razón, ahorita no voy a entrar en detalle de nada. Solo alguien no quisiera llevar el apellido de su padre. Y claro, legalmente se lo puede cambiar. No, mejor otro ejemplo. No, está bien ese, a no meternos a mal líos. Hermano, entonces él, si quiere legalmente, puede hacer todos los trámites y él se puede quitar el apellido de su padre. Pero ¿sabe qué es lo que no se puede quitar? El tipo de sangre, es decir, la genética de él. Aunque él se quite el apellido, si él lleva la misma genética de su padre, ahí en el interior se va a evidenciar. Entonces, de la misma manera, nosotros fuimos elegidos para ser consagrados, hermano. Y como fuimos elegidos para eso, no hay vuelta de hoja, porque desde el momento que nosotros, hermano, tomamos la decisión por seguir con Cristo, ahí vino precisamente nuestra elección para poder ser consagrados. Mire lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo número 5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, por favor, antes que nacieras, te consagré, y te puse o te di, dicen otras versiones, por profeta. Si usted se da cuenta, era lo que le decía al principio. Fuimos elegidos para ser consagrados. Amén, hermano. Pero la consagración involucra una comisión, está íntimamente ligado. Yo te consagré. ¿Para qué te consagré? Para que fueras profeta.
Entonces yo te aparté para mí porque había un llamado de parte de Dios, yo tenía algo especial para tu vida y eso era precisamente la consagración. Entonces, hermano, que Dios nos auxilie para que nosotros podamos entender que fuimos elegidos, fuimos escogidos para ser consagrados, porque hay un propósito que cumplir. Pero ustedes son una raza elegida. Mire cómo lo dice esta versión. Otras versiones lo dicen, ustedes son real sacerdocio, son nación santa, dice, ¿verdad? Otra, pero ustedes aquí dice, son una raza elegida, una nación consagrada, una nación consagrada, hermano, una nación consagrada. Fuimos elegidos, otra vez aquí, fuimos elegidos para ser consagrados, ¿verdad? Consagrados. Ok, hermano, hay una relación estrecha entre estas dos cosas. Dice, un pueblo que Dios hizo suyo, aquí viene el propósito, nos consagró, sí. Entonces veamos aquí. Primero está la elección. ¿Elección para qué? Para consagración. Y la consagración nos lleva a cumplir el propósito. Por eso dice, para proclamar sus maravillas. Pues Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Elección, consagración y entonces cumplimiento del propósito de Dios para nosotros. Veamos aquí, hermano, ya para ir finalizando en un momentito, los beneficios entonces que tiene la consagración. Yo creo que tenemos muchos ejemplos en la Biblia de lo que es consagración, pero en la vida del Señor Jesucristo es hermano, el ejemplo mayoritario, el ejemplo por excelencia que nosotros podríamos observar de lo que es los beneficios, hermano, en cuanto a la consagración. Veamos aquí algunas cosas entonces. Génesis capítulo número 49, versículo 26. Las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado entre sus hermanos. Entonces, hermano, ¿cuál sería el primer beneficio de ser consagrado? Porque José fue consagrado y si usted se da cuenta, bendiciones, hermano, y aquí nos habla nuevamente de bendiciones. Entonces quiere decir que la consagración, hermano, trae como beneficio lo que son las bendiciones de parte de Dios. El que se consagra atrae las bendiciones. El que se consagra se convierte en un receptor de las bendiciones de parte del Señor. Ok, veamos este segundo caso. Éxodo capítulo 28, versículo 41. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás, y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Entonces, hermano, la consagración, beneficio de la consagración, el servicio. Ay, Dios bendito. Beneficio de la consagración, el servicio. Son dos cosas que están íntimamente ligadas. Entonces, cuando tú te consagras, estás en la capacidad de poder servirle a Dios. Por eso es que muchas personas quieren hacer algo dentro de la iglesia, pero no quieren consagrarse para hacer algo. Porque, hermano, el requisito para hacer algo es que haya una consagración. Las personas creen que lo que se necesita para poder servir es saber hacer lo que se tiene que hacer. No sé si me explico. Es decir, si va a tocar un instrumento, él piensa que el requisito para tocar el instrumento es precisamente saberlo tocar. Y no, hermano, el requisito es consagrarse, porque al final de cuentas incluso la misma habilidad o aptitud viene de parte del Señor. Eso no quiere decir que no nos esforcemos por hacer bien lo que vamos a hacer, pero primariamente tenemos que ser consagrados. Ok, avancemos. Hermano, Números capítulo 3, verso 13, porque mío es todo primogénito el día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Oiga, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, desde el hombre hasta el animal. Míos serán. Míos serán. Entonces, beneficio de la consagración es que somos pertenencia de Dios. Pertenencia a Dios. El que se consagra le pertenece a Dios. Por eso es que el Señor dice que apartó los primogénitos y los consagró para que fueran de su pertenencia. Josué capítulo 3, versículo 5. Entonces Josué dijo al pueblo, consagraos. Oiga, consagraos
porque mañana el Señor hará maravillas. Entonces, beneficio de la consagración, hermano, es poder ver maravillas, poder ver las maravillas de Dios. El consagrado mira, hermano, más que los demás. Y este ejemplo lo vemos en la misma escritura, hermano, en el caso de Marta y María. Hermano, María vio el milagro de su hermano de una manera, no solo lo entendió, sino que, hermano, también lo vio. Marta, inclusive, se recuerda que se opuso o se quería oponer, hermano, al Señor cuando le dijo el Señor que quiten la piedra, y Marta dijo, es que ya tiene 4 días, y el Señor le dijo, Marta, no te he dicho que si creyeres, verás. Pero eso implica una consagración. El consagrado ve los milagros y las maravillas del Señor de una manera distinta a los demás. Ok, Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque por medio de una sola ofrenda, Él hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados. Ya fueron consagrados a Dios, pero ahora, hermano, los va a hacer perfectos. Beneficio de la consagración, hermano, es que vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Vamos a llegar a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque, hermano, pues hemos sido apartados, dispuestos para el Señor. Ok, y termino con este versículo, Hechos capítulo 20, versículo número 32. Ahora los dejo en sus manos, en manos de Dios y del mensaje de su gracia, que tiene poder para construir y dar la herencia a los consagrados. ¿Para quién es la herencia? Para los consagrados. No es para todos la herencia, sino que es para los consagrados. Entonces yo creo que otro beneficio, y estos son algunos, por supuesto, porque hermano, yo creo que no podemos aquí tener a plenitud todos los beneficios de ser consagrados, pero uno de ellos es, hermano, ser heredero. Por eso es que el reino de los cielos primeramente se ve, después se entra, hermano, y por último se hereda. Esas son las 3 facetas del reino de los cielos. Hermano, claro que podría alguien decir, pero mire, ahí faltó. No, pero básicamente esas son las 3 facetas del reino de los cielos. ¿Qué necesitamos, hermano, nosotros? Ver, hermano, es nacer de nuevo. Entrar es nacer del agua y el espíritu y otros requisitos más, hermano, pero el último está en heredar. Nosotros tenemos que heredar, y para heredar hay que vivir en el espíritu. No se puede, hermano, heredar si no se vive una vida de comunión, de entrega, disposición, de rendición delante del Espíritu Santo, para poder hacerlo agradable delante del Señor. Ok, vamos a dejarlo aquí, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora, porque Él nos permite poder, trasladar esta enseñanza, y esperamos en el Señor que esta enseñanza sea de bendición para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, suplicando tu grande amor y misericordia, pidiéndote, papito lindo, por favor, que tú, Señor, tengas a bien, Señor, ayudarnos, Señor, trayendo sobre nosotros esa revelación, ese entendimiento que necesitamos para comprender las cosas espirituales. Señor, que esta enseñanza se convierta en una doctrina, en un fundamento de nuestra vida espiritual, no en un conocimiento, sí en un conocimiento primariamente, pero no en un conocimiento como el Señor destino final, sino que ese conocimiento nos lleve al entendimiento, y el entendimiento a la práctica de aquellas cosas, Señor, que tú quieres que nosotros hagamos. Por favor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, papadito lindo. Gracias por tu grande amor y misericordia. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Ha sido un gusto poder estar con ustedes una vez más, y esperamos, hermano, poder reunirnos próximamente. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Bendiciones para todos. Amén.